¿Cómo está, Yamil? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Disculpe la espera. ¿Cómo está, Kareli? Buenas noches. ¿Tenemos que mantener la cámara prendida durante toda la clase, ingeniero? No, señor. No se preocupe. Entonces lo puedo apagar ahorita. Puede apagarlo. Ahora sí comencemos. A ver, permítanme primero anotar quiénes están presentes. Hoy día es 17. Están Yamil Aguirre, Kareli Vilca y lo vi por ahí a Efraín. Efraín. Bien, y Xperia. ¿Quién será Xperia? ¿Quién es Xperia? ¿Quién es Xperia Z3? Para anotarle dentro de mi listita, no por otra cosa. Me imagino que en el transcurso de la clase me dirá quién es Xperia Z3. Habíamos quedado que hoy se iban a mostrar todos como Ariel y Yamil con una imagen de ustedes. Kareli la conozco y no se parece para nada a ese gatito. Y a Xperia Z3 no sé si lo conozco o qué, pero bueno, no creo que se parezca a un celular. Comencemos. La materia de gestión de recursos humanos comienza con la unidad 1 en la que vamos a hablar del sistema de administración de personal. Hay una gran diferencia entre lo que es administración de personal o administración de recursos humanos y gestión de recursos humanos. Pero evidentemente la administración es un paso inicial que se debe hacer para la gestión. A lo largo de los dos primeros temas vamos a despejar un poquito la diferencia que hay entre gestión y administración. Entendamos que la administración es el proceso más básico de gestión de recursos humanos. La gestión de recursos humanos no podría
a funcionar sin un adecuado sistema de administración de recursos humanos. ¿Y dónde surge la diferencia entre administración y gestión? ¿Dónde se origina el paso adelante que significa la gestión sobre la administración? Los que han sido alumnos míos en modelos administrativos sabemos que la administración es un proceso que se ha llevado a cabo durante siglos de siglos. O sea, es decir, la administración se remonta a las primeras civilizaciones de la raza humana, ¿no? Entonces, pero la gestión de recursos humanos y la gestión en general es bastante contemporánea, es bastante moderna. Se origina alrededor de 1950, es decir, en el siglo pasado, en el siglo XX. Entonces, no tiene ni siquiera un siglo de vida, lo que es la gestión. Entonces, al igual que la gestión como tal, la gestión de recursos humanos es también relativamente moderna. ¿Dónde se origina? En la aparición de algunas empresas novedosas. Como introducción, les voy a pedir que por el chat me escriban dónde les gustaría trabajar una vez que concluyan la preparación universitaria, formación universitaria y obtengan su título profesional. ¿Dónde les gustaría trabajar? Si pudieran ustedes extender sus pretensiones a cualquier empresa del mundo, ¿dónde les gustaría trabajar? Eso vía chat, respóndanme por favor. Facebook es una de las empresas con los empleados más satisfechos del planeta. Y hagamos énfasis en esto de satisfechos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Facebook es una de las empresas con los empleados más satisfechos? Porque Facebook, por ejemplo, permite a los trabajadores seleccionar el proyecto en el que van a trabajar. Facebook promueve una experiencia que se llama Six Week Bootcamp. Es un campamento pagado en un lugar donde no hay carpas, ¿no? Es un lugar donde se va a un hotel, etcétera, donde se aísla a la gente creativa del mundo y durante un mes o 6 semanas permanecen trabajan en diversos proyectos creativos. Facebook otorga días de baja por enfermedad ilimitados. Es decir, yo puedo pedir permiso por enfermedad y puedo seguir extendiendo mis días de baja mientras mi enfermedad o mi padecimiento permanezca. Cada vez que nace un nuevo hijo, a cada trabajador se le paga un cheque de $4,000. Hay espacios de parqueo diferenciados para empleados con capacidades diferentes, como empleados embarazadas o empleados con alguna discapacidad. Facebook también motiva a sus trabajadores a tomar riesgos. Es decir, en muchas empresas, cuando un trabajador comete un error, lo primero que hacen es despedir, ¿no? En Facebook no es así, siempre y cuando los errores no sean producto de una incompetencia, sino hayan sido errores que se han producido por experimentar nuevos horizontes, ¿no? Eso se valora, es más, eso se estimula. Otras empresas, por ejemplo, tienen novedosas formas de manejo de los recursos humanos. Empresas en las que no hay horarios estrictos. Los horarios son definidos por los trabajadores. Yo puedo decidir en qué horario trabajar. También se da permisos a las personas de acuerdo a su necesidad y en muchos casos por tiempo ilimitado. Se organizan equipos autodirigidos. La equivocación y el error para muchas empresas no son un problema. La empresa se esfuerza por encontrar el sitio adecuado a la persona para que pueda desarrollar todo su potencial. No hay privilegios entre los cargos. Estas son características que no son propias de Facebook, pero otras empresas novedosas, modernas, tienen como características de su gestión de recursos humanos, de su manejo de recursos humanos. Indenova, por ejemplo, que es una empresa de seguros de España, festeja todas las fiestas de todas las culturas. Se festeja la Navidad, se festeja el Año Nuevo Chino, se festeja el Hanukkah, todo se festeja.
sin hacer ninguna distinción entre sus trabajadores. También se realizan fiestas ante los acontecimientos importantes de los empleados, ¿no? Como nacimiento de sus hijos, bodas, etc. ¿Qué tan lejos estamos nosotros como empresas bolivianas de adoptar estas características para nuestras empresas? En algunos casos, aunque ustedes no crean, no estamos tan lejos. La legislación boliviana, por ejemplo, prevé que cuando el hijo de un trabajador varón nace, se prevé, por ejemplo, darle 2 días de asueto. Los 2 días siguientes se les da de asueto por ley, ¿no? El trabajador tiene derecho a que se le dé esos 2 días de asueto por ley para que esté al lado de su esposa. Es evidente que la esposa no va a estar va a estar un poquito débil por efecto del parto, etcétera, y tomando en consideración eso y sobre todo para promover la unión de la familia, es que la ley prevé que se le den 2 días de asueto al trabajador que ha tenido un hijo. Sin embargo, en algunos países como en Finlandia, en Dinamarca, al padre trabajador cuyo hijo ha nacido, se le dan 45 días de vacaciones pagadas. O sea, él tiene 45 días para estar al lado de sus hijos, del hijo que recién ha nacido, al lado de su familia. Entonces, esos son ejemplos de administración moderna de recursos humanos. ¿Y por qué se hace esto? Volvamos a la diapositiva anterior. Dice acá, Facebook es una de las empresas con los empleados más satisfechos de todo el planeta. ¿Qué significa satisfacción? ¿Qué es la satisfacción laboral? La satisfacción laboral es algo que las empresas procuran alcanzar lo más rápidamente posible y desde distintos puntos de vista, o sea, con diversas acciones. Lo que se busca es hacer crecer la satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque un trabajador satisfecho rinde mejor, comete menos errores, puede aportar con su creatividad propia, puede inclusive sacrificar parte de su tiempo en pro de la empresa, puede encarar de manera personal algunos aspectos que no lo haría un empleado que no esté satisfecho. Por ejemplo, si me dicen, puedes quedarte a trabajar 1 horita más porque tenemos que terminar este proyecto, muchas personas dirán, no, lo siento mucho, yo tengo que ir a mi casa, mi familia es más importante. Pero si yo siento que la empresa me está dando mucho más de lo que yo estoy exigiendo, quiere decir que estoy satisfecho. Entonces no voy a tener ningún problema en aportar con parte de mi tiempo, con mi creatividad, con mis competencias profesionales o personales para que la empresa esté mejor. Estas cosas, estos ejemplos que hemos señalado que las empresas hacen, son aspectos modernos de la administración de recursos humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos hablando de que ya no se hace simplemente administración, sino se hace gestión. La gestión de recursos humanos va más allá de la simple administración. La administración de recursos humanos, vamos a partir de esta unidad, habla de la administración, es decir, de la parte básica de la gestión de recursos humanos. La administración de recursos humanos es el proceso administrativo, es una parte de la administración. Ustedes saben que la administración tiene 4 tareas, 4 actividades: planificación, organización, dirección y control. La administración de recursos humanos es una parte de la administración que se aplica al acrecentamiento, conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos y las habilidades de los miembros de una organización, es decir, de los trabajadores. ¿Para qué? En beneficio de la empresa, sí es cierto,
pero también en beneficio del mismo individuo y también de su comunidad y por tanto, por ende, del país en general. La visión moderna de la administración de recursos humanos es como esta infografía. La administración de recursos humanos debe ser una guía para que los trabajadores permanezcan en la empresa y encaren sus pasos en pro de los caminos que está trazando la empresa. La administración de recursos humanos tiene varias actividades clásicas, varias tareas, digámoslo así, funciones básicas de la administración de recursos humanos. ¿Cuáles son ellas? La planificación de recursos humanos, el reclutamiento, la selección del personal, la contratación de ese personal, la inducción del personal, la capacitación y desarrollo, la administración de la remuneración, la evaluación de desempeño, la higiene y seguridad laboral y la administración de las relaciones laborales. Si ustedes se fijan, la planificación, reclutamiento, selección del personal, contratación e inducción se refieren a la admisión de recursos humanos. La capacitación y desarrollo se refiere a hacer que los trabajadores vayan incorporando nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas destrezas. La administración de la remuneración se refiere a sueldos y salarios. La evaluación del desempeño viene relacionada con capacitación y desarrollo. La evaluación del desempeño no es otra cosa que verificar cómo está trabajando el empleado. En función de los resultados que salgan de esa evaluación, se opta por tres aspectos. Una felicitación. Si el trabajador lo está haciendo bien, se le da una felicitación o se le mejora su salario. Si el trabajador lo está haciendo de manera regular o medio mal, se le da capacitación y desarrollo en función de la percepción de qué cosas es en lo que está fallando. Si, por ejemplo, un trabajador está cometiendo algunos errores, se le capacita en el manejo de la máquina, en el manejo de la computadora. Si un trabajador no sabe utilizar las herramientas modernas que le brinda la tecnología, se le capacita en ese aspecto con el objetivo de que llegue a buenos niveles de desempeño. Y si la evaluación del desempeño resulta en cosas malas, resultados malos, se le despide. Entonces, esas hasta ahora son 1, 2 y 3 actividades básicas de la administración de recursos humanos. También viene el tema de la higiene y seguridad laboral, el hacer que el trabajador goce de una buena salud y de que por razones del trabajo no tenga efectos temporales o permanentes en su salud. 4. Y las relaciones laborales. Las relaciones laborales se refieren a la forma en la que los trabajadores se llevan entre sí y se relacionan con los dueños de la empresa o la administración de la empresa, la dirigencia, la gerencia de la empresa. Entonces son 5 tareas clásicas de la administración, son 5 tareas básicas de la administración de recursos humanos. ¿Cuál es el objetivo de la administración de recursos humanos? Es proporcionar a las empresas una fuerza laboral eficiente mediante la obtención, desarrollo, aprovechamiento, evaluación, mantenimiento y retención de un grupo de trabajadores eficientes. O sea, en resumen, el objetivo de la administración es proporcionar a las empresas trabajadores. ¿Cómo deben ser esos trabajadores? Eficientes. ¿Cómo hacemos que los trabajadores sean eficientes? Contratando, pues, trabajadores eficientes. Capacitándolos para que sean eficientes. Aprovechándolos para que sean eficientes. Evaluándolos permanentemente para darnos cuenta cuando un trabajador no sea eficiente. Mantenerlos dentro de la empresa, porque suele suceder que cuando un trabajador es muy bueno,
tarde o temprano va a tratar de buscar un lugar donde se sienta más satisfecho. Por ejemplo, ustedes lo conocen al jugador de fútbol Messi. El jugador de fútbol Messi, Lionel Messi, que juega actualmente en el Barcelona, hace unas 2 semanas, le ha dado un susto al Barcelona diciéndoles, ya no quiero trabajar acá. Porque en realidad es un trabajador, ¿no? Y cuando le preguntaron por qué, si aquí ganas uno de los mejores sueldos a nivel mundial, o sea, el sueldo de Lionel Messi es uno de los mejores sueldos a nivel mundial, gana como 10 millones de euros por año. Y si te vas a trabajar, si te vas a jugar a otro equipo de fútbol, él estaba pensando irse al Manchester City de Inglaterra, vas a ganar probablemente lo mismo e inclusive quizás mejor, quizás un sueldo peor, porque ya estás rondando los 30 años y 30 años para un jugador de fútbol ya es pues ser viejito, digamos, ¿no? O sea, los trabajadores de fútbol, los jugadores de fútbol tienen un horizonte de edad muy corto. Juegan entre los 17, 16 años hasta los 32, 33, 35 años. Es raro el jugador que puede rendir eficientemente más allá. Por lo tanto, tienen que asegurarse de que los mejores años sean contratados por equipos que les puedan pagar un buen sueldo, ¿no? Y después el resto de su vida, salvo que se dediquen a ser entrenadores de fútbol, tienen que vivir con lo que han ahorrado o invertido durante esos años en los que jugaban y ganaban bien. Entonces, mantenimiento y retención se refiere a eso. Hay que tratar de mantener dentro de la empresa o retenerlos, en especial si un trabajador es eficiente, porque probablemente va a buscar otros lugares donde obtenga mayor satisfacción laboral. Entonces, en resumidas cuentas, la Administración de Recursos Humanos tiene como objetivo proporcionar a las empresas una fuerza laboral eficiente. ¿Cómo lo va a hacer? De diferentes maneras, ya lo hemos explicado. Ese es un concepto clásico. Eso era lo que antes se entendía como administración de recursos humanos. Esos conceptos habrán cambiado con el tiempo. Han aparecido muchísimas cosas que han hecho que ese concepto cambie. La globalización. El mundo es ahora un solo lugar en el que podemos convivir tranquilamente personas con otras del otro lado del mundo. Hay empresas que fabrican productos que son consumidos en el otro lado del mundo. Ustedes saben, por ejemplo, cuál es el país que más sombreros de charro, sombreros de mariachi, para que lo entiendan bien, produce. El país que, irónicamente, produce más sombreros de mexicano, sombreros de mariachi, sombreros de ala ancha, bien adornados, es la China. O sea, la China es el lugar donde, el país en el que se producen la mayor cantidad de sombreros de mexicano, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Entonces, y no solamente pasa eso en México, sino en otros países. La globalización ha hecho de que las empresas ya no tengan fronteras. Otro aspecto que ha aparecido en los últimos años, a partir de 1970, es que el mundo se ha convertido en una sociedad del conocimiento, ¿no? La aparición del Internet, el desarrollo de la computadora, ha hecho de que la sociedad se convierta en una sociedad del conocimiento. Ya todo se registra en computadoras y en la nube. Eso ha hecho de que los recursos humanos sean manejados de manera diferente, porque antes, si a ustedes les pregunto qué cosa es el dilema de Dilbert, si les pregunto en este momento qué es el dilema de Dilbert, probablemente no me sepan responder. Pero si les doy 5 minutos, les aseguro que me van a poder dar una respuesta bien coherente, es decir, entendiendo realmente lo que es el dilema de Dilbert. ¿Por qué? Porque
San Google está omnipresente, es ubicuo en el mundo. Ya no necesito una poderosa computadora para investigar las definiciones o el significado de algún tema en especial. Lo puedo hacer incluso desde un celular, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que muchos trabajadores que antes eran valorados por su conocimiento, ya no lo sean tanto. Ahora se valoran otros aspectos, como la habilidad para conseguir ese conocimiento, los recursos para incorporar conocimiento, las habilidades creativas, es decir, utilizar el conocimiento para generar nuevo conocimiento. Eso es ahora importante. El conocimiento ha cambiado, la sociedad del conocimiento, es decir, ha cambiado la forma en la que los recursos humanos son valorados. La vigencia de los derechos humanos también ha tenido su efecto en la forma en la que tradicionalmente se administraban los recursos humanos y ha cambiado la tendencia actual. Aspectos como la ecología, el respeto al medio ambiente, también. Y un aspecto quizás más importante que el resto, o que proviene justamente de estos 4 factores que he mencionado. Todos estos aspectos combinados han generado mayor competitividad. Las empresas buscan mayor competitividad. Ya los aspectos que generan competitividad son mucho más pequeños. Las empresas competitivas ya prácticamente no existen. Eso ha generado la necesidad de que existan sinergias. La sinergia es una habilidad que tienen las personas para que una persona más una persona, si son sinérgicas, sean más que 2. Eso significa sinergia. Sinergia significa que el trabajo de una persona más el trabajo de otra persona son más que el trabajo de 2 personas. Y obviamente los procesos que están sufriendo muchas empresas para reinventarse. Un ejemplo de esta reingeniería ha sido la de esta pandemia, ¿no? Esta cuarentena ha obligado a muchas empresas a reinventarse, a cambiar la forma en la que tradicionalmente se trabajaba. Ahora muchas empresas ya no tienen tiendas físicas, por ejemplo. Ya es suficiente tener un buen celular para sacarle fotos a mis productos y la habilidad de publicarlos en el Facebook, la habilidad de ubicar lugares en los que se pueda publicitar mi producto, hacen que pueda vender mejor que si tuviera una tienda física, ¿no? Entonces, esa es la habilidad importante que hace que algunos recursos humanos sean más valiosos. Esos aspectos, esos 5 aspectos, han cambiado la forma en la que se hace la administración de recursos humanos actual. Antes, las personas eran vistas como un costo. ¿Por qué? Porque a las personas había que pagarles un salario. Ahora se los ve como una oportunidad. Si ustedes se fijan, ahora muchas empresas ya no dudan en contratar personal que hace tiempo podía resultar no necesario. Hay empresas ahora que están contratando, y es una nueva profesión, influencers o administradores de redes sociales. O sea, ya se contrata a una persona que sepa manejar Facebook. Tengo una amiga que trabaja en Chile para una empresa multinacional que, compañera de curso ella, trabaja como administradora de redes sociales. Ella vive todo el día en Facebook e Instagram. Entonces, todo el día está viendo, revisando, publicando cosas que hace la empresa y de eso le pagan. Un trabajo ideal para mucha gente que no puede apartarse del celular, por ejemplo, ¿no? Entonces ya las personas ya no son vistas como un costo, sino como una oportunidad. Antes, la administración de recursos humanos administraba a las personas. Ahora se las incorpora dentro del proceso administrativo para que la administración sea
la administración sea con las personas. La administración de recursos humanos, como función antes, era proveedora de servicios. El gerente de producción llamaba a la dirección de recursos humanos de la empresa y les decía, necesito un soldador, por favor, contrátenme un soldador. Entonces, el departamento de recursos humanos de la empresa publicaba un aviso o llamaba a las instituciones que podían tener un personal con esas habilidades y les decía, necesitamos un soldador con estas características y contrataban al soldador para que trabaje para la unidad que lo había solicitado. O sea, la función de recursos humanos, la administración, el departamento de recursos humanos, antes tenía una función y ahora es un área de consultoría. Ahora se le pregunta, ¿cómo puedo yo mejorar? Miren, mis trabajadores están desmotivados. ¿Qué puedo hacer para motivarlos? Voy a poner acá una cosita. Antes... Antes, ahora. Lo verde es lo que se hace ahora. El enfoque antes se refería a la eficacia operativa. O sea, el trabajador tenía que ser eficaz, tenía que hacer su trabajo. Ahora está orientado a la creación de valor. Se valora mucho la creatividad, es decir, se valora mucho que el trabajador dé más de lo que realmente cuesta. Entre las relaciones con otras áreas, la administración de recursos humanos antes era simplemente administrativa. Por ejemplo, en la Universidad Técnica de Oruro, el Departamento de Recursos Humanos simplemente se ocupa de recoger las planillas de asistencia de docentes y administrativos para calcular cuánto se le tiene que pagar al trabajador durante ese mes. Eso es lo único que hace. Se ocupan de verificar vacaciones, se ocupan de verificar sueldos, salarios, pero no hace otra cosa. Actualmente, en otras empresas modernas, la Administración de Recursos Humanos brinda soporte, brinda asesoría y es transversal, es decir, no es una sola unidad, sino está presente en todas las áreas de la empresa. En torno a las normas, antes la Administración de Recursos Humanos buscaba la estandarización, es decir, que todos los trabajadores sean tratados iguales. Actualmente, la Administración de Recursos Humanos se adecua a las diferencias y respeta la cultura. En torno a la formación, antes lo que se buscaba era que se planifique la carrera de los trabajadores y ahora lo que se procura es hacer que los trabajadores autogestionen su formación, es decir, que ellos vean hasta dónde van a llegar formándose continuamente. En torno a la cultura organizacional, la Administración de Recursos Humanos procuraba conservar la cultura y ahora lo que se hace es optar por la flexibilidad con una orientación hacia el futuro. Y finalmente, en relación con el negocio, lo que lo hace más valioso. Antes, la Administración de Recursos Humanos estaba focalizada en el cliente interno, es decir, lo que les había señalado. El departamento de producción llamaba al departamento de recursos humanos y les decía, por favor, contráteme una secretaria. Y el departamento de recursos humanos buscaba contratar una secretaria o mover a secretarias que estaban en áreas en las que no se necesitaba tanto trabajo y al lugar donde eran solicitadas. Ahora, la administración de recursos humanos se relaciona directamente con los negocios de la empresa. Hemos hablado hasta ahora de muchos aspectos y hemos mencionado al factor humano, los recursos humanos, el personal, el trabajador o trabajadora. ¿Qué es el factor humano? Cuando hablamos de factor humano podemos hablar de diferentes aspectos. Cuando hablamos de personal, por ejemplo, entendemos que el personal es el conjunto de personas pertenecientes a determinada clase, corporación o dependencia. Cuando hablamos de pertenecientes podríamos discutir si eso es éticamente correcto. Si yo trabajo para la universidad, ¿pertenezco a la universidad? En clases presenciales, como yo
podía ver, podía fácilmente saber cuándo alguien quería decir algo, ¿no? He tenido muchos trabajadores, como muchos alumnos, muchos estudiantes, como Yamil, por ejemplo, del que me acuerdo que solía participar en clases dando su opinión. He tenido muchos estudiantes. Voy a ver quiénes están. Carelli también le gustaba mucho opinar y eso era algo que me gustaba. ¿Será que es correcto decir que una persona pertenece a una empresa? Desde cierto punto de vista no es incorrecto, ¿no? Porque cuando un gerente dice, mi personal se va a hacer cargo de este tema, el personal a mi cargo se va a ocupar de trabajar en este proyecto, casi como si establecieran una relación de pertenencia. Cuando hablamos de recursos humanos, la cosa un poquito que cambia. O sea, no es lo mismo referirse al personal que a los recursos humanos. Por eso es que habíamos dicho que cuando hablamos de recursos humanos, podríamos estarnos refiriendo a todo esto. Pero cada uno de estos aspectos tiene un significado sutilmente diferente. Cuando hablamos de recursos humanos, nos referimos al conjunto del capital humano que está bajo el control de la empresa en una relación directa de empleo. Esto es fundamental, que hay una relación de empleo. ¿Qué significa empleo? Significa que las personas realizan un trabajo, un servicio para la empresa a cambio de un salario. Resuelven alguna necesidad de la empresa a cambio de un salario. Y a eso se le llama trabajo. Podemos referirnos al factor humano como capital humano, que es también una forma de referirnos al factor humano, una forma de referirnos a los recursos humanos, pero que también es diferente. El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes inherentes a los individuos que forman la organización. Entonces, los individuos que forman la organización son los recursos humanos, ya lo hemos dicho más arriba. Estos recursos humanos tienen un conjunto de aptitudes, habilidades, conocimientos e incluso competencias. Cuando nos referimos a esos aspectos, estamos hablando de capital humano. ¿Por qué capital? Porque para emprender un negocio se necesita un capital. Los que han llevado contabilidad conmigo, análisis de balance, se van a acordar de que en función de la inversión que se hace en una empresa con el patrimonio, se puede lograr activos. Y esos activos son los que generan utilidad. El capital es importantísimo para formar una empresa. Entonces, la empresa se sustenta en el capital humano cuando hablamos de los conocimientos y habilidades y aptitudes y competencias de esos recursos humanos como una forma de generar valor para la empresa. Finalmente, cuando hablamos de factor humano, podríamos estarnos refiriendo al talento humano. Les voy a pedir un favor, si es que tienen. Quiero que me investiguen cómo se llama el departamento, la unidad, la dirección, la gerencia de recursos humanos en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Ustedes entran al sitio web de Yacimientos y ven un organigrama y ahí le van a decir cómo se llama la dependencia que se ocupa de los recursos humanos dentro de Yacimientos. Podría ser departamento de personal. Antes las empresas tenían un departamento de personal, la unidad de personal, la dirección de personal. Otras empresas como la UTO tiene la dirección de recursos humanos. Otras empresas tienen el departamento de capital humano, la unidad de capital humano. Y otras empresas tienen la unidad de talento humano, la dirección de talento humano, la gerencia de talento humano. Son formas de nombrar, de denominar aquella parte de la empresa que se va a ocupar de administrar el factor humano,
¿no? El talento humano es la aptitud intelectual de los hombres y mujeres de una empresa valoradas por su capacidad natural o adquirida para su desempeño. Entonces, el talento es algo más que el capital humano. El capital humano es una valorización mayor de los recursos humanos y recursos humanos es una visión mucho más superior de lo que es el personal. Si ustedes notan, ha habido una evolución en la forma en la que se denomina al factor humano dentro de una empresa. Hay unos cuantos chats. Google, Microsoft, Apple se llama talento humano. Carelli me responde que la unidad dentro de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que hasta hace poco se llamaba Dirección de Recursos Humanos, ahora se llama Dirección de Talento Humano, porque ellos se han dado cuenta de que es la aptitud intelectual de sus trabajadores lo más importante, es lo más valorado dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, eso denota que hay una especie de visión más moderna de lo que es los recursos humanos dentro de esa empresa. Gracias, Daisy. Hemos hablado aquí de una cosita bien importante. Está aquí en rojo, trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Este primer capítulo se refiere a muchos aspectos conceptuales, conceptos de los que vamos a hablar el resto del tiempo, ¿no? El resto de la materia. Según la economía, el trabajo es un recurso de producción. ¿Cómo se mide el recurso de producción llamado trabajo? A través del esfuerzo realizado por seres humanos. Es necesario para la creación de riqueza. El trabajo es necesario para la generación de riqueza. Para la generación de riqueza, es decir, para la generación de ingresos, para la generación de valor, según la economía se necesita recursos naturales, el trabajo de las personas y el capital. Estos son los recursos de producción. Con estos tres aspectos son necesarios para generar riqueza. Desde el punto de vista de la sociología, el trabajo es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes o servicios para atender las necesidades humanas. Por ejemplo, aquí tenemos tres fotitos. Un cartero, un médico y una profesora. Estos tres trabajadores, que son un ejemplo de muchos tipos de trabajadores que existen en el mundo, realizan un esfuerzo físico y o mental que tienen como objetivo la producción de bienes o servicios. En el caso de estos tres, producen servicios para atender las necesidades humanas. Es decir, hay un conjunto de personas que necesitan educación. Hay un conjunto de personas que necesitan atención médica. Hay un conjunto de personas que necesitan enviar y recibir correspondencia. Entonces, los trabajadores realizan esas tareas que involucran esfuerzos físicos y o mentales. En algunos casos pueden ser solo físicos, en algunos casos pueden ser solo mentales, y en algunos casos hay una combinación de ambos tipos de esfuerzo para atender esas necesidades. Cuando hablamos de trabajo, tenemos que hablar de la estructura organizacional. La estructura organizacional es la forma en la que naturalmente se estructuran los trabajadores alrededor de una empresa. Alrededor de una empresa se distinguen generalmente tres niveles de trabajadores. Los trabajadores que se llaman de alta dirección, los que toman decisiones, los que están encargados de la planificación estratégica, de mirar en el largo plazo lo que le va a suceder a la empresa, lo que va a pasar con la empresa. Un segundo nivel que se llama la dirección intermedia o mandos medios, que se ocupa de convertir esos planes, esas ideas
que surgen de la alta dirección en planes más mediatos, en planes de más corto plazo. Y finalmente el núcleo de operaciones, en los que en este núcleo de operaciones esos planes de corto plazo se realizan y se concretizan. Además de esos tres niveles, existen los niveles llamados de tecnoestructura y staff de apoyo. En muchas empresas, en algunas empresas no existe esto, pero tenemos que señalarlos como partes de la estructura organizacional. La estructura organizacional, esta que es básica, generalmente distribuye las tareas que tienen que realizarse para que la empresa alcance sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por ejemplo? Explotar los hidrocarburos existentes en nuestro país, procesarlos, refinarlos y enviarlos a los lugares donde son requeridos, tanto para su consumo interno como la venta al mercado externo, ¿no? Esos son los objetivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos como una empresa nacional. Además, tiene las tareas de exploración, es decir, buscar nuevos yacimientos, porque en función de que son recursos humanos, recursos naturales no renovables, en algún momento se van a terminar y necesitamos ir descubriendo constantemente otros yacimientos para seguir explotándolos. Entonces, esa empresa se estructura en estas 5 partes, y cada una de estas partes tiene diversas responsabilidades. La administración de recursos humanos es la que se ocupa de definir estas responsabilidades. La alta dirección tiene un conjunto de responsabilidades, la dirección intermedia otras responsabilidades, el núcleo de operaciones tiene otras responsabilidades. También se ocupa de definir sus actividades. Cada uno de estos segmentos tiene actividades diferentes. Cada uno de estos segmentos tiene que tomar diferentes tipos de decisiones. En algunos casos, decisiones trascendentales y en otras, decisiones coyunturales de menor importancia. Y finalmente, la gestión de recursos humanos, lo habíamos dicho en una diapositiva anterior, tiene que aportar recursos humanos para que la empresa obtenga, realice sus objetivos. Entonces, la gestión de recursos humanos se ocupa de que estos recursos humanos que requiere la empresa tengan conocimientos, habilidades, destrezas y competencias adecuadas para ser eficientes y eficaces. La estructura, en función de la estructura organizacional, la gestión de recursos humanos abarca fundamentalmente 2 actividades: la gestión de competencias y la gestión del conocimiento. Aparte de otras actividades menores, ¿ya? Aparte de otras actividades de menor importancia. Fundamentalmente la gestión de recursos humanos, en función de aportar recursos humanos adecuados para cubrir todos los aspectos de la estructura organizacional, abarca 2 actividades. Vamos a hablar ahora del comportamiento. Los recursos humanos están, ya lo hemos dicho en una diapositiva anterior, en una definición anterior, están compuestas por personas en relación de dependencia, ¿no? Esa relación de dependencia es una relación de trabajo. Yo realizo una actividad necesaria para una empresa y esa empresa en retribución me paga un salario. Pero son personas las que hacen ese trabajo. Y las personas son seres sociales, son seres que tienen una psicología compleja. Por lo tanto, su comportamiento es importante.
la administración de recursos humanos, el departamento de recursos humanos, la dirección de recursos humanos, la dirección de talento humano como yacimientos, tienen necesariamente que ver con el comportamiento. Hace un tiempo en el consejo de carrera se tomó a discusión un tema bastante delicado. Un conjunto de estudiantes habían hecho una denuncia de que un docente en clases se dormía. Se estaba dictando, se sentaba, llegaba a clases, se sentaba en la sillita esa que está ahí arriba de la tarima y se ponía a dictar toda la materia. Y todos los chicos comenzaban a notar lo que estaba dictando. Yo creo que eso es una falta de respeto a la educación moderna. No creo que un docente, bueno, la verdad es que yo he conocido muchos docentes que dictan, ¿no? Pero que no se modernice para incorporar nuevas técnicas de enseñanza es medio complicado. Pero en ese proceso de dictar, dicen que se dormían. Y a veces los chicos, que son vivos, se callaban, pues. O sea, no lo voy a hacer despertar. Además que si yo lo hago despertar, posiblemente se agarre conmigo, ¿no? Se callaban ahí charlando en voz bajita para no hacerle despertar. Y dicen que a veces se dormía 15, 20, 30 minutos hasta que llegaba la hora de salida y me imagino que ahí los chicos comenzaban a toser, a hacer algo de ruido para que se despierte, para no irse, ¿no? Se me ocurre, porque por ahí ya nos saldremos toditos de calladito y se salían y el docente ahí seguía durmiendo hasta que llegaba el otro docente de la clase siguiente, no lo sé. Me pareció hasta chistoso que haya ese tipo de trabajadores. Pero eso proviene del comportamiento humano. Y en esa discusión, algún docente, en la discusión esa, ¿qué hacemos con ese docente? Ese era el tema de discusión, ¿no? Le llamamos la atención, le mandamos un memorándum, le mandamos o directamente contratamos a otro para el próximo semestre. ¿Qué hacemos? Medio delicado el tema, ¿no? Entonces otro docente habla en la reunión de consejo de carrera y dice, deberíamos ponernos a pensar qué cosas están provocando ese comportamiento. Por ahí esa persona tiene alguna enfermedad, a lo mejor él tiene algún padecimiento y no lo sabe o no lo puede tratar, porque hay cosas que provocan ese sueño, ¿no? Por ejemplo, la anemia, el mal de Chagas, provoca que las personas tengan permanente somnolencia. Entonces, deberíamos primero hacerle saber al docente de estas observaciones para que él nos explique. Por ahí tiene alguna explicación y nosotros podríamos exhortarlo a que tome acciones, consulte a algún profesional médico para que mejore su comportamiento. Y en las empresas hay este tipo de observaciones, ¿no? Que la persona comete muchos errores, que no viene a trabajar, que se atrasa, que se distrae, que su rendimiento no es el adecuado. Generalmente esas observaciones son cuando el trabajo es negativo, ¿no? Pero también deberíamos ver cuando el trabajo es positivo, no por la persona, sino para ver qué cosa está generando ese comportamiento positivo. Mira que la persona nunca se atrasa, nunca se equivoca, todo su trabajo es ejemplar. Deberíamos investigar qué factores están provocando ese comportamiento tan positivo para hacer que esos factores sean factores comunes a todos los trabajadores, ¿no? O sea, la administración de recursos humanos también debería fijarse en ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué es el comportamiento? El comportamiento está tipificado como un conjunto de respuestas, ya sea por la presencia o por ausencia, que presenta un ser vivo con relación a su entorno o su mundo de estímulos. En psicología se llama mundo de estímulos al entorno. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan,
el entorno nos estimula a manifestar algún tipo de comportamiento. Ese comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Por ejemplo, si yo, hagan la prueba ustedes. Si a una persona de su familia le acercan rápidamente su mano a la cara, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de protegerse la cara, ¿no? Ese es un comportamiento involuntario. O sea, las personas tenemos reflejos que buscan proteger la integridad física de las personas. Si yo soplo en los ojos de una persona, automáticamente la persona va a tratar de cerrar sus ojos. Esos son comportamientos involuntarios. Entonces, el comportamiento tiene que ser analizado. ¿Por qué? Porque es influenciado por diversos aspectos. Los aspectos que más influyen en el comportamiento de las personas son la educación, las relaciones sociales, la cultura y también el funcionamiento regulado por las hormonas. ¿Cuál será el más importante de estos factores? ¿Cuál será el factor más importante? La cultura, la educación, las hormonas, las relaciones sociales. En realidad no hay uno más importante que el otro. O sea, todos tienen su aporte diferente al comportamiento humano. En algunos casos hay algún aspecto más importante que otro, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años hubo una denuncia en el consejo facultativo, es decir, el consejo de la facultad, no el consejo de carrera, en torno a que había un docente de matemáticas que los viernes no pasaba clases, ni siquiera iba a la facultad. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una religión que le prohibía trabajar los viernes. Entonces, ese es un aspecto cultural. La religión forma parte de la cultura de las personas, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que ser analizados porque afectan al comportamiento de las personas. Si ustedes antes, tenía la suerte porque vivía cerca, la dirección de yacimientos era aquí arribita de mi casa en la calle Arce y entre Velasco y 6 de agosto. Ahora se han trasladado a su nuevo edificio en la zona norte, ¿no? Donde es yacimientos, propiamente dicho, han construido su edificio y han trasladado ahí sus oficinas. Hace mucho tiempo, hace unos 4 o 5 años, Yacimientos funcionaba en la 6 de octubre y CAB. Entonces ha ido trasladándose hasta que finalmente han encontrado un lugar donde ya definitivamente me imagino que van a trabajar los señores de Yacimientos. Pero si ustedes se fijan, me imagino que ahora sigue pasando lo mismo. Los días lunes, a la entrada de la empresa, hay 2 señores del Departamento de Recursos Humanos, bueno, ahora se llama Departamento de Talento Humano, se paran a la entrada de la empresa con 2 alcoholímetros. El lunes, solo los lunes. Y se ocupan de verificar el nivel de alcohol en la sangre de todos los trabajadores que están ingresando a trabajar. Entonces, hay una cola los días lunes. Me fijé por qué. Porque siempre los días lunes había una cola. Y como me gusta, soy una persona curiosa y es una habilidad que puede ser criticada, pero que muchas veces da origen al desarrollo de muchas otras cosas. Los inventores somos siempre curiosos, ¿no? Nos interesa saber por qué está funcionando una cosa de una determinada manera. Nos gusta explorar por qué un determinado fenómeno sucede así. Eso es parte de la curiosidad innata que tiene que ser cultivada. ¿Cómo se cultiva? Satisfaciendo esa curiosidad. Entonces, un día me fui
a ver por qué había los lunes siempre una cola a las 7:30 de la mañana en la puerta de yacimientos. Ay, perdón, estoy un poquitín resfriado. Y me di cuenta de que habían 2 personas encargadas, me imagino que de recursos humanos, encargadas de verificar el nivel de alcohol en la sangre con unos alcoholímetros, es decir, a todos los trabajadores les hacían soplar el alcoholímetro a su entrada. Y seguramente aquellas personas que tenían un nivel de alcohol muy elevado, no les dejaban entrar y les marcaban como falta, porque eso es lo que se tiene que hacer. No se le puede dar permiso, anda a recuperar, anda a comer un platito y después vuelves. No, 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 no. Esa persona no entra a la empresa. ¿Por qué? Porque puede provocar accidentes, puede provocar algún tipo de desmandos y además es una muestra de indisciplina, ¿no? El resto de las personas van a decir, yo estoy sano, pero aquella persona viene y se duerme en su escritorio porque está borracho, ¿no? Entonces, esa es la parte cultural. ¿Por qué? Porque los lunes, generalmente el primer día después del fin de semana, es el día en el que seguramente los de recursos humanos de yacimientos han determinado que había mayor proporción de borrachitos yendo a trabajar, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura está relacionada con las fiestas, está relacionada con el consumo excesivo de alcohol, o sea, no hay fiesta, o sea, no se llama una fiesta si no hay una buena cantidad de alcohol. Eso forma parte de nuestra cultura, ¿no? No tenemos que renegar de esa cultura, somos así. Pero ese tipo de comportamiento tiene, ese tipo de factor tiene que ser plenamente analizado por las empresas al momento de relacionar y analizar cómo afecta el comportamiento al funcionamiento de los recursos humanos. Es importante entonces que todos esos factores sean tomados en cuenta por la administración de recursos humanos. El comportamiento organizacional, es decir, la forma en la que se comportan los trabajadores en su ambiente laboral, es un campo de estudio completo. Hasta hace algún tiempo, los departamentos de recursos humanos, las direcciones de recursos humanos, las direcciones de talento humano, las direcciones de personal de las empresas, antes elegían generalmente a administradores de empresas para dirigir esa dirección. Pero actualmente eso ha cambiado radicalmente. Ahora, en las funciones de administración y gestión de recursos humanos, se contratan psicólogos. Es más, la psicología se ha especializado tanto que actualmente la Univalle, por ejemplo, que es una universidad de cierto prestigio, una universidad privada de cierto prestigio, ya ofrece una carrera específica que se llama psicología organizacional. Es decir, ya no estudian psicología clínica, sino estudian, una persona puede inscribirse a un programa de pregrado y el título que va a obtener es de psicólogo organizacional. Es decir, un psicólogo que solamente esté especializado en la psicología de las empresas, en la psicología de los recursos humanos. Ya no debe tener tanto campo de preparación y se deben sacrificar, me imagino, que muchas materias en torno a la psicología clínica, es decir, para tratar de desórdenes de niños, por ejemplo. Me imagino que esos psicólogos laborales o psicólogos organizacionales ya no estudian esa parte de la psicología de los niños, porque generalmente los niños no trabajan, ¿no? Entonces, se optarán también por otras materias muy orientadas a la psicología laboral. Antes, los psicólogos podían estudiar psicología como una materia básica, como una profesión básica, y se especializaban en psicología laboral, como una rama. Pero ahora, la Univalle y me imagino que otras universidades ya están ofreciendo programas muy específicos de psicología laboral. Entonces, ¿para qué se están especializando? Justamente porque han visto que el comportamiento de las personas influye mucho dentro de las empresas a través del conocimiento, del comportamiento organizacional. ¿Para qué? Para mejorar la eficacia de las organizaciones en función de hacer una determinación más precisa
de la forma en la que se comportan sus recursos humanos. Los factores que afectan al comportamiento se dividen en factores genéticos, factores culturales, factores sociales y factores psicológicos. Una persona que esté atravesando por problemas sentimentales, por ejemplo, que se haya separado de su pareja, va a hacer que su comportamiento cambie. Una cosa que se ha visto en estos tiempos, no sé, les voy a contar una anécdota de hace un par de meses. La universidad decidió, más o menos en el mes de julio, volver al trabajo. Y con medidas restrictivas de horario, etcétera, se optó por volver al trabajo. Se instruyó a todos los trabajadores universitarios, sobre todo los trabajadores, no tanto los docentes seguíamos dictando clases desde nuestras casas, pero a los trabajadores universitarios se les pasó la orden de que a partir de un determinado día tenían que ir a trabajar. Resultó ser de que, bueno, le echaron la culpa a la universidad, pero probablemente la universidad solamente haya tenido una parte de la culpa. En el edificio central, en el edificio de la 6 de octubre, murieron en una misma semana 3 personas. 3 trabajadores universitarios murieron a razón de haberse enfermado con el COVID. No saben ustedes el tesoro que les daba a los trabajadores universitarios ir a trabajar. Muchos de ellos comenzaron a inventarse, les apareció psicológicamente una enfermedad. Estornudaban y ya pensaban que estaban con el COVID. Les dolía la cabeza y ya pensaban que estaban con el COVID. Y mandaban permisos, solicitaban baja médica, solicitaban licencia, etc. Y lo mejor que ha podido hacer la administración universitaria, el rector, etc., es suspender las actividades. O sea, se ha visto de que no fue la mejor decisión y suspendieron casi unas 3 semanas. Se han suspendido nuevamente las actividades universitarias, las actividades administrativas de la universidad, en función de que esos factores psicológicos influían en el comportamiento de las personas, ¿no? Obviamente el trabajo ya no era el más adecuado. La administración de recursos humanos tiene que encarar con seriedad todos esos factores, porque cada uno de esos factores, independientemente de su importancia, pueden afectar eventualmente el comportamiento. Generalmente, y lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, se analizan con mayor preponderancia los factores que hacen que el comportamiento disminuya. Pero también se deberían analizar los factores que incrementan o mejoran el comportamiento de las personas. Sobre todo para aprovechar esos factores y hacer que sean más comunes. Es decir, que el resto de los trabajadores compartan esos factores que hacen que su trabajo sea mejor. Ya habíamos hablado de los factores culturales que en nuestro país están relacionados con temas culturales y factores sociales también y factores genéticos. También existen 2 grupos de factores que afectan el comportamiento. Los factores pueden ser individuales y los factores pueden ser organizacionales o de conjunto. Son diferentes, o sea, no son iguales. Existen una serie de factores que afectan el comportamiento de la persona como persona y existen un conjunto de factores que afectan el comportamiento de las personas en grupos. Vamos a mencionar algunos. Los hábitos de las personas, los factores económicos, el temor a lo desconocido, la seguridad y el procesamiento selectivo de la información. No sé si entre ustedes ha habido, en sus grupos sociales, ha habido algún tipo de discusión que ha sido muy conocida entre grupos sociales de
profesionales, por ejemplo. Se han partido en dos las personas que opinaban que el dióxido de cloro era un remedio adecuado y las personas que pensaban que no era un remedio adecuado. O sea, eso ha hecho que la población o apoye el dióxido de cloro o lo rechace. Y es porque las personas procesan selectivamente la información. Hay personas que leen aquello que favorece sus opiniones y dejan de leer aquello que desfavorece sus opiniones. Eso se llama proceso selectivo de la información. Y es algo muy, muy peligroso. Ustedes sabían que hay personas que creen que el mundo es plano. O sea, organizan sus reuniones, congresos, etcétera, y tienen argumentos, inclusive científicos, que apoyan su idea. Para personas como nosotros que estamos prácticamente seguros que el mundo es una esfera, pretender siquiera pensar que el mundo es plano es pues hasta falta de lógica, pero ellos son tan selectivos en la información que procesan que que es muy difícil contradecirlos, es muy difícil convencerlos de lo contrario. Y si ese grupo de personas se reúne, ahí es imposible. Pero los factores que afectan a las personas en grupo son la inercia estructural, el enfoque limitado de cambio, la inercia de grupo, la amenaza a la experiencia, la amenaza a las relaciones de poder establecidas y a la amenaza a la distribución de recursos. Si en este momento ustedes van a la plaza y gritan que muere el San José, ¿qué es lo que va a suceder? Imaginémonos que ustedes son hinchas del Bilsterman, alguno de ustedes es hincha del Bilster o del Bolívar, etcétera, y van a la plaza, o al mercado, o a la facultad de ingeniería cuando está lleno de estudiantes y gritan que muera el San José. Mínimo que lo pegan a uno, ¿no? Y es porque la gente, cuando está en grupo, asume cosas que se llaman inercia estructural e inercia de grupo. Si un número importante de personas tiene una cierta opinión, ese número, si es grande en proporción al resto, hace que el resto, ya sea por inercia o por miedo, opinen de manera igual, aunque no compartan sus valores. Entonces, esos factores influyen en el comportamiento. Imagínense que se diga un montón de 200 trabajadores de una empresa, 150 quieran ir a la huelga y 50 no quieran ir a la huelga. Esos 50, que son la minoría, van a terminar yendo a la huelga, aunque no se sientan cómodos con ella. Entonces, el comportamiento se debe analizar desde dos puntos de vista, cuando el comportamiento es individual y cuando el comportamiento es grupal. ¿Hay algún comentario en los chats? Voy a leer. Las personas se rebelarán y nos linchan, dice. Usted entonces no es hincha del San José. Se incluye entre los que no son hinchas del San José al decir nos linchan. No, es un chiste, Daisy, no se preocupe. Todos esos factores deben ser analizados por la Administración de Recursos Humanos, ¿no? Imagínense, entonces, la Administración de Recursos Humanos tiene muchísimas tareas. Tareas tanto administrativas como tareas sociológicas y tareas psicológicas. La sociología es la ciencia que se ocupa de determinar la forma en la que se comportan los grupos humanos y la psicología es la ciencia que se ocupa de analizar cómo se comporta el individuo humano. ¿Cómo se gestionan esos factores? A través de herramientas de gestión del cambio y transiciones. El último capítulo de esta materia habla de la gestión del cambio. Vamos a ver cómo se deben hacer los cambios, cómo se deben hacer las transiciones. A través de herramientas de gestión del desempeño. El capítulo 4 habla de la gestión del desempeño, sobre todo para obtener contribuciones sobresalientes. Herramientas de desarrollo y autogestión.
El capítulo 5 y 6 habla del desarrollo el capítulo 5 fundamentalmente. Herramientas de desarrollo. Vamos a aprender a utilizar diversas herramientas de desarrollo. Y también el uso de comunicaciones internas e integración. En el capítulo 2 vamos a hablar de la gestión importante de generar un ambiente muy comunicativo. Aguárdenme un segundito. Vamos a entrar al capítulo, no, al subtítulo 5. Pero vamos a quedar acá. ¿Ok? De aquí el capítulo, la unidad 1, se parte en dos. Hasta aquí hemos mencionado algunos elementos conceptuales de lo que es la administración de recursos humanos. Hemos visto que actualmente la tendencia es a ver a los trabajadores desde el punto de vista psicológico, sociológico, para analizar su comportamiento, porque al fin y al cabo hemos dicho, y es el concepto general que vamos a manejar toda la materia, la razón de ser de los sistemas de administración de recursos humanos o los sistemas de gestión de recursos humanos es generar satisfacción en los recursos humanos. ¿Por qué? Porque un personal satisfecho está dispuesto a dar más de lo que se le pide. Entonces, si yo tengo un conjunto de personas que trabajan para mí que están muy satisfechos, van a trabajar de manera más armoniosa, van a contribuir de mejor manera a lograr los objetivos de la empresa. A partir del capítulo 5 vamos a hablar de algo que ya es innegable no solamente en el aspecto de recursos humanos, sino en la administración transversalmente. Toda administración moderna tiene que hacerse en base a sistemas de información. Y la administración y gestión de recursos humanos no podría ser diferente, ¿no? Necesita munirse de herramientas informáticas para hacer mejor su trabajo. ¿Ok? Aquí quedamos y vamos a concluir la unidad 1 la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Tienen una tarea. ¿Cuál es la tarea? Tienen que enumerarme 3 empresas a nivel mundial, no solamente nacionales, sino a nivel mundial, decirme quién es su, no líder, sino su gerente, la persona encargada de su administración. Y me tienen que decir cómo se llama ese gerente, cuál es su nombre y cuál es el cargo que desempeña. ¿Ok? Sí, ingeniero. Inge, perdón, Dígame. tal vez me podría agregar al grupo. Es que justamente entré tarde a clases porque no sabía y no estaba en el grupo. Creo que me has registrado con el número del sistema, creo, y este número es de mi mamá. Entonces no sé si me podría agregar, por favor, ingeniero, al grupo. ¿Cuál es su nombre? Daisy. Pero el otro día estaba Daisy. ¿Cuál es su número de teléfono? No, 754 15 754 15 054. 054. Porque yo la tengo registrada con 741 13 21 Sí, exacto. 23. Sí, ese número es el de mi mamá. Ya, lo voy a cambiar. Listo, gracias, Inge. La voy a anotar. Tengo como asistentes a Yamil, Alberto, Ariel, Daisy y Carelli. Pero veo que hay algunas personas más. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo le va? Disculpe, tengo el mismo problema que la compañera. Dígame, Por ¿cuál eso es? también entré tarde a la sesión. Estaba Ya. esperando el link en el grupo de auxiliatura, como la anterior clase.
Ya. y como no llegaba, le tuve que hablar al auxiliar. Mi número de celular es diferente, no he podido hacerlo ¿Cuál es su cambiar en nombre? la carrera. Elia Bustos. Elia Edelfrida Bustos Campos. ¿Cuál es Sí, su ingeniero. número? ¿Y este 604-09-360 de quién es? Ya no es mi número, ingeniero. Ya, perfecto. Lo he cambiado de número. Cambiémoslo. ¿Cuál es su nuevo número? 761-36-623. 7613-6623. ¿No? 761. 761-36-623. 23, 3, 26. 73. A ver. 76. 761, 36, 6, 23. Ay, Sí, muchos 6, perfecto. sí. Ese es el número que tengo anotado. Había escuchado un 7 Sí. antes, pero bueno. Nadie más. O sea, a ver, nuevamente. ¿Quiénes están? Tengo 8 participantes, pero que tengo anotado simplemente a 5. Elia Bustos está con asistencia. Ariel está con asistencia. Kareli está con asistencia. Daisy está con asistencia. Yamil y Lucero. Ah, Lucero me faltaba. Le pongo asistencia a Lucero. Ok. Listo. El día martes, 2 cositas. Todos tienen que estar con su foto. Daisy está, Yamil está, Ariel está, pero nadie más. Ah, Elia también está con su foto. Es que más o menos como para ubicarme quiénes son. Me faltarían Lucero y Carelli. Carelli y Ingeniero, Lucero. yo también estoy. ¿Quién? Jetri. Ah, mire que Jetri, no sí. le había tomado en cuenta. Ah, le pongo asistencia. Gracias, ingeniero. Listo. Ok, nos vemos el día jueves. No, el día martes. Que pasen un bonito fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien. Hasta Hasta luego. luego, Gracias, ingeniero. ingeniero. No se olviden de la tarea.